Y ahora sí. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al encuentro de lanzamiento de la Red Temática de Educación Parvularia, titulado Desafíos y oportunidades en educación parvularia, experiencias de innovación y claves para fortalecer la trayectoria educativa, organizado por la Red de Escuelas Líderes en colaboración con la Universidad de Western Sydney, Australia. La Red de Escuelas Líderes es una iniciativa impulsada por Fundación Minera Escondida, Fundación Educacional Arauco, El Mercurio y Fundación Chile, cuyo propósito es visibilizar la innovación educativa, conectar a los distintos actores del sistema y contribuir a responder a sus principales urgencias a través de la colaboración y el aprendizaje colaborativo. Antes de iniciar este encuentro, les entregaré dos indicaciones muy importantes. La primera es que este webinar cuenta con interpretación simultánea, por lo que cuando exponga en inglés la experta de Australia, ustedes pueden escuchar la traducción en español presionando el icono de mundo o planeta que se encuentra en el menú de Zoom, ubicado en la parte de abajo de la pantalla, específicamente o bien, si lo tienen más reducida la aplicación, puede estar entonces donde aparece el icono que dice More y es un signo con un círculo y tres puntitos. Y ahí deben elegir el idioma español. La segunda indicación es que las preguntas para las expositoras deben escribirlas en la sección de preguntas y respuestas llamada Question and Answer, es decir, Q y A, que también se encuentra en el menú de Zoom. Continuando con esto entonces, les indicamos que, en coherencia con nuestro propósito como red de escuelas líderes, durante el año 2025 hemos definido como uno de nuestros ejes temáticos prioritarios la educación parvularia, que se suma al eje de educación técnico-profesional presentado recientemente. Con ello, buscamos relevar el rol estratégico de la primera infancia en el desarrollo integral de niñas y niños, así como su impacto en la construcción de trayectorias educativas continuas y significativas. Hoy nos convoca un espacio de diálogo y reflexión para aprender juntos, compartir experiencias y reconocer el trabajo de comunidades educativas que, muchas veces en contextos desafiantes, se atreven a innovar, a transformar sus prácticas y a poner en el centro el aprendizaje y el bienestar de sus estudiantes. Para dar inicio a este encuentro, invitamos a Marcela Sáez, directora de Desarrollo y Evaluación de la Fundación Educacional Arauco, que nos brindará un saludo en representación del directorio de la Red de Escuelas Líderes. Adelante, Marcela. Ahí sí. Muchas gracias, Libertad. Lo primero que quiero hacer, como bien dijo Liber, es darles la bienvenida. La verdad es que es muy valorable que a esta altura del año, con el cansancio que ya todos tenemos acumulado, estemos disponibles para seguir aprendiendo, para seguir ampliando nuestros horizontes en esta temática tan relevante de la educación inicial. Eh, Quiero darles la bienvenida a nombre de los socios, ¿cierto? Fundación Minera Escondida, Fundación Chile, Fundación Arauco y El Mercurio. Y a través de esta bienvenida también realzar lo importante que es trabajar en alianza, ¿cierto? Llevamos muchos años ya trabajando escuelas e instituciones de la sociedad civil en este esfuerzo por, ¿cierto?, ir mejorando la calidad educativa y también por ir visibilizando las innovaciones que las escuelas hacen en contextos a veces bastante difíciles. Lo importante de visibilizar estas innovaciones para, en el fondo, no solo poder darles un espacio de valoración, de visibilidad, sino también que sean innovaciones que nos permitan aprender, motivarnos al cambio y estar disponibles, es cierto, como dije antes, a seguir aprendiendo. Este tema que nos convoca hoy es muy importante. Eh, Se ha avanzado mucho ya en valorar la educación parvularia como un bien social fundamental
para el desarrollo de nuestras niñas y niñas y desde ahí explicitar, ¿cierto?, la importancia del foco pedagógico en el aprendizaje a través del juego, de la exploración, de la creación de ambientes acogedores. Eh, y en el país hemos tenido como logros importantes, ¿cierto? Como esta implementación de la herramienta del monitoreo integral de aprendizaje, ¿cierto? El día, el aumento en el acceso, pero también seguimos teniendo brechas importantes, así es que todo lo que contribuya a ir fortaleciendo estos primeros años de educación, bienvenido sea. Así es que, nada, muy bienvenidos todos y eh, estamos expectantes por escuchar a nuestras especialistas. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Agradecemos tus palabras, ¿verdad? Y nos motivan, por supuesto, a continuar entonces para escuchar a la doctora María José Opaso, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, quien presentará una reflexión sobre los principales desafíos actuales de la educación parvularia. Adelante, María José. Muchas gracias. Voy a compartir inmediatamente. Acá, ya. Seguir compartiendo. Ya. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer por la invitación. La verdad es que a mí también me interesa muchísimo visibilizar la educación parvularia, la importancia que tiene. Entonces, en ese sentido, presentar hoy día también es parte de eso. Así es que muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que están hoy día conectadas. En virtud del tiempo y también del espacio de este webinar, que somos varias las personas que vamos a presentar, yo hoy día voy a centrarme en un desafío actual que tiene que ver con la escolarización de la educación parvularia. Entonces voy a partir definiendo la escolarización, después voy a mostrar el ejemplo de una investigación para terminar muy brevemente conversando un poquito sobre el decreto 373. ¿En qué consiste la escolarización y por qué yo lo estoy tomando hoy día como un desafío importante que enfrenta la educación parvularia no solo en nuestro país, sino que también a nivel internacional? La escolarización se define como la organización de la enseñanza en el nivel de educación parvularia, siguiendo todos los parámetros y las directrices de la educación básica. Entonces, esto también comúnmente se denomina la preparación para la escuela, ¿sí? ¿En qué consiste o cómo se ve la escolarización? En el predominio de grupos grandes por edad, actividades que están centradas mayoritariamente en temas de alfabetización y matemáticas, y donde hay muy poco espacio para el juego. Esto también implica prácticas más formales, como que los niños trabajan sentados en las mesas o escuchan instrucciones sin interactuar necesariamente con sus pares. Hay un énfasis muy grande también en todo lo que tiene que ver con la disciplina y en una estructura que organiza el ambiente pedagógico de una manera muy rígida, con mucho énfasis en el tiempo, en los horarios y la verdad es que básicamente en hacer el símil de lo que ocurre en la educación básica o primaria. Una de las características más importantes es que hay muy poco espacio para el juego y los recursos pedagógicos que se utilizan suelen ser no los más apropiados a la edad y al desarrollo de los niños más pequeños. Esto se observa principalmente también en los niveles de transición de la escuela. Esto es algo que ocurre menos en los niveles de jardines infantiles, donde asisten los niños menores de 4 años. Esto ocurre principalmente, como decía, en los niveles de transición de la escuela, es decir, para los niños que tienen 4 y 5 años de edad. La escolarización se ha argumentado, de hecho ustedes veían en la lámina anterior que esta es una definición de la OECD, es decir, esta es una tendencia que genera preocupación a nivel internacional y acá en Chile también. De hecho, la Subsecretaría de Educación Parvularia ha alertado sobre esto. Premios nacionales también lo han manifestado.
Y se argumenta que se opone a la pedagogía social, porque cuando los niños se les dan tareas para la casa con esta forma de plantillas, por ejemplo, eso tiende a reemplazar oportunidades súper ricas que pueden aprovechar los niños con sus padres, con sus hermanos, de, por ejemplo, conversar sobre lo que ocurrió en el día, y básicamente son oportunidades de aprendizaje familiar significativo, como parece ahí. Organizar la educación parvularia siguiendo las directrices de la educación básica lo que hace es que ignora los méritos propios de la educación parvularia en sí misma. La educación parvularia tiene principios pedagógicos establecidos. Este nivel educativo en nuestro país tiene una larga tradición. El juego libre, el aprendizaje experiencial, el juego intencionado también son elementos muy importantes de la pedagogía de la educación parvularia. Y esto es lo que se deja de hacer cuando se intenta preparar a los niños para la escuela, ¿cierto? Emulando lo que pasa en la educación básica. Ahora, la crítica a la escolarización o la crítica a esta tendencia en ningún caso cuestiona el aprendizaje infantil en sí mismo. ¿Sí? No hay problema que los niños aprendan pensamiento matemático cuando son pequeños, eh, lectoescritura, etcétera. La crítica es a los métodos que se utilizan, porque generalmente lo que ocurre con la escolarización es que los métodos no consideran las metodologías más lúdicas, que es en lo que consiste principalmente la educación parvularia o cómo se organiza. Yo traje el ejemplo de una investigación que nosotros en la Universidad de Chile hicimos hace un tiempo. Acá está en español, si ustedes lo quieren revisar. Es una investigación que hicimos para identificar cómo distintos actores relevantes del campo de la educación parvularia definen la escolarización, cuáles son sus causas, cuáles son las proposiciones. Este es un artículo que ustedes pueden revisar con mayor profundidad. Yo solamente acá voy a mencionar algunas ideas para que ustedes después se queden con eso y pensemos también en cómo se podría revertir este desafío que tenemos hoy día en la educación parvularia. Entonces, sobre la escolarización, cuando nosotros consultamos con las educadoras de párvulos, autoridades y ex autoridades y directivos de escuela sobre qué es, lo primero es que es un fenómeno pedagógico, es un problema, dicen las personas que participaron de esta investigación, todos lo reconocen como algo problemático, algo no deseado, especialmente las educadoras de párvulos. En ningún caso nosotros cuando les fuimos a preguntar a los participantes de la investigación sobre la escolarización, nadie dijo, no, no sé de qué me estás hablando, muy por el contrario, tenían muy claro de qué se trataba y lo identificaban como algo muy negativo que afecta principalmente a los niveles de transición, lo que comúnmente conocemos como kinder y prekinder. Y consiste principalmente en adoptar los contenidos y los métodos propios de la educación básica con un énfasis en la lectoescritura con un trabajo de lápiz y papel. ¿Por qué preocupa? Preocupa a los participantes de la investigación, les preocupaba porque reduce el juego y con ello el bienestar y el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Lo que ellos sostenían era que los niños lo pasan mal cuando se está en un ambiente escolarizado. Lo pasan mal porque no juegan y la forma en la cual los niños de esta edad, como les decía anteriormente, aprenden es a través del juego. ¿Qué explica la escolarización? Factores estructurales del sistema. Hay expectativas familiares que son más escolarizadas. Em, También ocurre que muchas veces los directivos de las escuelas desconocen los principios pedagógicos de la educación parvularia. Entonces, sucede que muchas veces los jefes de UTP, los directivos, observan que los niños están jugando y eso lo asimilan como que están perdiendo el tiempo. Hay un desconocimiento sobre cómo funciona la educación parvularia. Y también expectativas familiares, como les decía. Lo que se propone es, lo que proponen los participantes de la investigación es en avanzar en medidas de política pública que refuercen la especificidad de la educación parvularia y que haya una mejor articulación con primero básico. Porque finalmente esto remite a lo que yo les decía antes de la preparación para la escuela, en
que son muchas veces los profesores de primero básico, quienes en conversaciones de pasillo, ¿no es verdad?, le reclaman a la educadora porque los niños no están lo suficientemente preparados. Entonces, lo que se propone acá es que se mejore esa articulación, que se reconozca la metodología que es más propia de la educación parvularia, que se basa fundamentalmente en el juego. Los niños aprenden a través del juego y no se están sentados la mayor parte del tiempo completando plantillas y sin interactuar con sus compañeros. La educación parvularia tiene un currículum nacional que tiene 8 núcleos de aprendizaje y se aborda de una manera holística. Entonces, ningún núcleo es más importante que el otro. Los lenguajes artísticos, desarrollar los lenguajes artísticos es tan importante como explorar el medio natural y eso es tan importante como el pensamiento matemático y el lenguaje verbal, ¿ya? Yo para terminar, solamente quiero mencionar, porque no alcanzamos a verlo en toda su magnitud, que contarles, obviamente, yo sé que la mayoría de las personas que están acá son del área de la educación parvularia y conocen el decreto 373, que es un decreto cuyo propósito general es establecer principios y definiciones técnicas para implementar en las escuelas estrategias de transición educativa entre el kinder y el primer año de educación básica. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mandata a la escuela a hacerse cargo de la transición de los niños que pasan de kinder a primero básico. La transición es un hito sumamente importante en la vida de las personas y también en los niños. Entonces, la idea es que sea una transición lo más fluida posible y que tanto las educadoras de párvulos como las docentes de primero básico, en conjunto con el liderazgo pedagógico de los directivos, diseñen estas estrategias de transición educativa. Esto puede ser una muy buena oportunidad para contrarrestar la escolarización de la educación parvularia. ¿Y qué es clave en su implementación? Que esta estrategia se debe integrar de manera armónica tanto al PI como al PME, ¿no es cierto?, al proyecto educativo institucional, a los proyectos de mejora de la escuela, y no es un instrumento nuevo. Entonces lo que se promueve es que se reflexione pedagógicamente sobre esto toda la comunidad educativa. Lo que ocurre muchas veces en las escuelas también es que el nivel de educación parvularia está muy invisibilizado. Y por eso es que no se reconoce su especificidad pedagógica, los principios que la rigen. Entonces, este decreto es una invitación, no digo que vaya a solucionar todo, pero es un instrumento de política pública que podría aprovecharse para contrarrestar los efectos nocivos de la escolarización de la educación parvularia y así entonces hacer frente a este desafío que tenemos hoy día en el nivel educativo. Muchas gracias, eso por mi parte. Voy a dejar de compartir para dar paso a la siguiente. Muchas gracias, María José. Te agradecemos por, bueno, tu disposición, ¿verdad? Por tu aporte y tu contribución al nivel. Efectivamente, es muy interesante también lo que nos planteas. Vamos a desarrollar un poco también estas ideas, ¿no es cierto?, en las siguientes presentaciones, cada una con distintos enfoques. Así que muchas gracias por tu participación. Continuamos entonces con las exposiciones de nuestras invitadas. Les recuerdo, para quienes se han sumado, que este webinar cuenta con interpretación simultánea, ya que una de nuestras expertas proviene de Australia. Ustedes van a poder escuchar la traducción en español presionando el icono de mundo o planeta que se encuentra en el menú de Zoom, que está en la barra de abajo, por lo general, ¿verdad? En la pantalla de Zoom que ustedes están viendo. Si tienen esta pantalla un poquito más reducida, van a poder encontrar el módulo de interpretación en un circulito que dice More y hay 3 puntitos y pueden ahí seleccionar interpretación y seleccionar el idioma español para que entonces puedan escuchar en ese idioma la presentación que viene a continuación. La segunda indicación, no menos importante, es que las preguntas para las expositoras deben escribirlas en la sección de preguntas y respuestas que se denomina Q y A, ¿ya? Question and Answer, que también se encuentra en el menú de Zoom.
Haremos también estas preguntas entonces al finalizar las exposiciones. No se preocupen si no ven que otras personas preguntan, ¿ya? Porque en este módulo a veces uno no puede ver lo que preguntan las otras personas, pero les animamos a que formulen sus comentarios, preguntas, inquietudes, aportes. ¿Ya? Así que pueden escribir allí y nosotros vamos a ir recopilando entonces sus intervenciones para mencionarlas al final de este webinar. Bien, entonces ahora les invitamos a escuchar a Yaidin Barnes, que es profesora de educación inicial y básica en la Escuela de Educación de la Universidad de Western Sydney, Australia. Su trabajo de investigación incluye el juego infantil, las pedagogías que facilitan el diálogo, la conexión y la participación significativa en los primeros años, las pedagogías cultural y lingüísticamente sensibles, el acceso a la educación inicial para las familias en desventaja y la formación de los estudiantes en práctica. En su presentación, ampliando el trayecto del aprendizaje lúdico más allá de la primera infancia, abordará las trayectorias pedagógicas interrumpidas que dan forma a las experiencias de aprendizaje de los niños y niñas en su transición a la educación de la educación inicial a la educación básica. No olviden entonces seleccionar el módulo de interpretación, ¿no es cierto? El idioma español para que puedan escuchar la traducción correspondiente. Invitamos entonces a Jaydin a comenzar con su presentación. Adelante, Jaydin. Hello and welcome to this presentation. Thank you Hola y very much bienvenidos for a esta having me here. presentación. It's Muchísimas gracias lovely por recibirme. listening to Es lovely genial answers haber before escuchado recién my a María presentation. I José think our two antes de mi presentations presentación work well y together, creo and que en I realidad think we nuestras are certainly presentaciones on encajan a very perfecto similar path of y trying seguimos to caminos bastante enable parecidos. Y children to también esto puede play more, permitirle a los to engage niños in a jugar more playful más y education. también tener una So the educación un title poco of my más presentation em, is con el Extending the Playful juego. Y mi Learning Journey presentación va a hablar Beyond con extender el Early camino Childhood. del And as I aprendizaje mentioned, I lúdico think más should have allá de la primera segue from infancia. Y creo que ya the se presentation. mencionó también en la A little presentación de bit María about José. my Un history. poquito de So mi I historia. studied Yo en an early realidad childhood degree, I think estudié similar to the un, one that Belinda is discussing at un the end of primer her presentation, título, con lo mismo que for a estudió teacher ahí in high María. school. And I became really Y de ahí- passionate about después me emocioné the early mucho, me childhood gustó. Yo estaba teaching muy philosophy. interesada en And so, enseñanza foundational y to this también la philosophy were a few key tenets that I fundación. De have taken with ahí me yo he tomado since graduating muchos from my early childhood cursos degree. desde que me First of gradué, all, desde mi taking a curso de strength-based educación approach temprana y to también un education, enfoque muy where basado en la all children are viewed educación de as todos los competent, niños, donde se capable, ven como and able competentes, to actively construct their own learning. que son So capaces de hacer las cosas. rejectionation that Y we esa need to es focus on lo que building está knowledge, como but base instead en nuestra seeing that children are noción de que competent tenemos and que darles capable of conocimiento a los driving niños, their pero own también learning. So ellos son that's key point. capaces de guiar The su propia next is that educación. children Y lo were direct siguiente es que experience. So también lo hicimos a hands-on través experience through de la engaging in experiencia, a discussion or través de la experiencing learning experiencia rather than haciendo, passively uptaking más en una knowledge. discusión, en la The third experiencia, en el is that we aprendizaje, más should que de develop a manera pasiva. curriculum around the También child's tenemos que interests, their desarrollar un strengths, currículum and what's alrededor de los relevant intereses to de their los niños, lo life que work, es including son sus the habilidades social y lo and the que es relevante community para sus context vidas y que in también en un which contexto they live. And social y de su finally, and most importantly comunidad. Y for this también, presentation, finalmente, lo más importante de esta that presentación children también learn va a through hablar play. de los Play is niños y el central juego to libre, children's cómo es holistic learning, central para development, que los and niños tengan well-being. un aprendizaje And so when I finished holístico my de degree, desarrollo y I bienestar. tended to Entonces, work también cuando yo in the terminé early childhood en mi sector in curso, yo Australia. quise And so in trabajar con el Australia, sector similar de educación to your temprana en your Australia, context, children pero engage in early para que childhood ustedes education from birth sepan, los through to niños approximately van 5 years of desde age. la And educación then they desde que transition nacen often to a hasta los new 5 años. setting Ese es el from periodo y 5 months of ahí age to cambian 12 years of de age. And this configuración is desde kind los of 5 shift. hasta los And 12 so años, que es when I la finished escuela my degree, I primaria, la just happened to básica, be at the y gym beside cuando our primary school terminé mi principal, curso, and she yo said,
estaba al lado de una directora de escuela y ella me dijo, ven a trabajar conmigo. Y en realidad yo le dije, bueno, mira, no sé si nuestra filosofía encaja. Y ella me dijo, ven, pruébalo, tenemos una semana una prueba de 2 semanas. Y no me quedé 2 semanas, me quedé 10 años. Y en esos 10 años, que en esta escuela primaria pasé mucho tiempo enfocándonos en la filosofía de la pedagogía que está destacada en el sector primario. Y como habló también María, vimos que no había mucho tiempo para jugar, muchas instrucciones, un ambiente bastante rígido. Y creo que esto también era como una escolaриzación bastante dura en la etapa temprana y que también teníamos estos valores que podían ser abordados mucho más desde el juego. Y nuestra investigación habla del juego, que es importante para la infancia y como sabemos va desde el nacimiento hasta casi los 12 años, la adolescencia. Entonces, tenemos que ver cómo el juego apoya el proceso cognitivo, social y emocional y el desarrollo de los niños, el desarrollo del lenguaje y del aspecto físico. Para algunos, algunas veces el juego también les hace aprender sobre ellos y sobre los otros. Y en el contexto australiano, como ya lo mencioné, en el sector de educación temprana, desde 0 a 5 años, donde también tenemos el de primaria, que es de 5 a 12 años, en el currículum, en nuestro contexto, que es este marco que nosotros usamos, y se intenciona el juego como con un rol importante para los educadores y que está al centro del currículum de la educación temprana. Es uno de los factores principales que los niños pueden aprender a través del juego. En el sector de la educación primaria, la enseñanza y la intencionalidad del aprendizaje está al centro del currículum. Sin embargo, el juego todavía está ahí como un enfoque opcional para que algunos profesores lo tomen, otros lo toman, otros no. Entonces, este tema ha sido, o estas, ha creado tensiones porque los profesores se sienten un poco presionados al aumentar como las pruebas estandarizadas y con este tipo de responsabilidades. Entonces, los profesores sienten esta presión de que el juego queda un poco por fuera y que no hay suficiente en la escuela primaria de juego, incluso que eso es muy importante para los niños sabiendo que es importante hasta los 12 años. Entonces, después con mucha investigación en el contexto australiano, hemos podido ver que los niños juegan menos fuera de la escuela. Y hay muchas razones que no puedo explicar hoy, pero en realidad los niños están jugando incluso menos fuera de la escuela. Y nosotros sabemos que los juegos son muy importantes para toda la infancia. Entonces, necesitamos, y lo que es mi pasión, necesitamos enfocarnos en esta desconexión entre este enfoque más del juego y tenemos que colocarlo de nuevo al centro del currículum y así que se les permita jugar no solo hasta los 5 años, sino que también no dejar el juego de lado en las salas de clases desde los 5 hasta los 12 años en esa sección. And so what we have seen sometimes in Entonces, Australia ¿qué es lo que is hemos visto that algunas play veces is en often Australia? overlooked Es as que an el interruption to the juego se serious learning ignora como una required at school. interrupción para el aprendizaje Maria serio que se requiere mentioned en el this in her colegio, y como lo presentation too. mencionó María And en su the presentación. research talks about a También la disconnect between investigación habla our sobre understanding esta of play and desconexión de learning. cómo se entiende el And juego y el some people aprendizaje. view Y play as algunas free play or learning personas as lo separate. llaman juego Whereas I am libre y really que el interested juego está algo in como blurring those separado. lines a little bit Y and bringing to the aunque surface the puede ser un rich poco learning borroso lo que that vemos occurs ahí, for children. esto puede ser un poco incluso mejor para el proceso de aprendizaje de los niños, al So contrario de lo this que se puede research pensar. draws on a range of
both traditional and more Entonces contemporary también theories. esto está en el Firstly, rango de lo we'll be drawing from the work of tradicional y de Piaget, las teorías who put forward contemporáneas. that children Primero, lo que develop through hizo actively Piaget, constructing their donde own los knowledge. niños So podían through construir hands-on or active activamente a engagement través in del their learning and juego su rejecting the idea conocimiento, that children usando are sus passive manos y partakers of knowledge. participando, en comparación Second, con la idea de hacer algo de manera play más from Vygotsky, pasiva. that play is enriched through working alongside Y others, and también when el children have the enfoque de opportunity to Vygotsky, talk que about their él learning, enfoca to que talk, to esto ask se questions, to enriquece el respond to proceso each de other, aprendizaje con is el juego, con creating las an environment oportunidades where de rich and hablar deep learning y can de occur. crear, And we hacer know this as preguntas, adults because we responderse, have the y opportunity to que talk eso se about enriquece our mucho. learning Y with nosotros como others and adultos no people's tenemos perspectives. la Each question oportunidad informs our thinking de enseñarles and eso que más develops tarde lo van a usar richer en sus learning vidas y when que a veces combined tienen that context. perspectivas, ideas, preguntas que The pueden presentation also draws moldear su on the work pensamiento. of Y aquí Winnicott, and también this is hay particularly contexto important to my line of que research es muy because importante I para mi think línea de providing children investigación with an opportunity to play que lo da in Winnicott, Winnicott que es speaks muy about importante play entregarles a los providing a niños la space oportunidad between de the jugar, child's inner que world and the external their habla external sobre el reality. espacio It provides a interno de los safe niños space en for conexión con lo children to externo, experiment, y es and entregar este given espacio the seguro para que los increasing niños pressures experimenten and y stress that que children are facing outside of the aumenten school context, y la I'm really interested presión in o how liberen el Piaget estrés y la can create this presión magic que circle, this encuentran magic también en el space contexto where escolar, children como feel encontrar comfortable to este be who lugar they are mágico, un and to círculo ask donde los questions. niños pueden So tener su play espacio y provides sentirse a libres también para condition hacer for deep learning preguntas. to occur. Y esto es Then we dado draw por el on some juego, esta more condición contemporary de aprendizaje theories más profundo. Y towards también tenemos unpacking or otras complexifying play. teorías más So drawing on the contemporáneas work que of Edwards, hablan William sobre Axel, la we can see that complejización play del in a primary school juego, con la education setting can occur continuidad along a spectrum. estructurada We can en un begin at espectro free de la play or educación open-ended play. primaria. Podemos Then we move comenzar through por un guided lado play en el or juego purposefully libre framed o un play, juego where the con teacher algún el sets up final the play abierto, pero context with tenemos que particular tener curriculum diferentes outcomes in marcos, mind. pero But diferentes then the children are able currículos to take the particulares que play, tenemos y los engage in the resultados que play, tenemos que and lograr. take Nos the se da play el in espacio different directions. para enganchar en el So juego de again, una manera open-ended diferente, play con or free diferentes play, direcciones, porque purposefully no framed todo tiene play que or ser el guided juego play libre, sits in the sino que middle. And también then puede haber un finally, juego structured play, guiado con where there's higher propósito. levels of Y adult también engagement. tenemos diferentes niveles de So involucramiento de in los this adultos también en este continuum, we're proceso. starting to En see este at continuo, times nosotros when you put vemos forward a veces play-based learning approach in the primary donde se stages, enfocan en parents, un other aprendizaje educators, leaders, más basado en el policymakers juego, may y see, oh, but if vemos the que los child's free padres y play, otros how do I achieve educadores y otros such líderes outcomes? y los This is the legisladores dicen, bueno, outsiders. esto These are es the juego the libre, personal entonces, ¿qué development pasa adults con in los education. How reales do we achieve these aprendizajes, la outcomes? We'll see the play along this alfabetización, continuum matemáticas, in one ciencias? Pero potential en way where realidad we can este start to think continuo es una about manera as teachers, potencial que how tenemos que might we pensar cómo estas infuse etapas y como play los into our profesores educational podemos context to achieve infundir el learning outcomes that are juego en relevant and este important to contexto para children poder at lograr this los time. resultados que son relevantes e So this importantes brings para me los to niños. my Esto sí research. me trae When I was going a mi circling back to my investigación, story when I was a teacher cuando in yo a les primary conté school, que towards the estuve end de of my profesora en una career, escuela I started primaria, noticing a y significant ahí shift to comencé a ver el us being cambio directed to significativo go back to explicit de direct ver instruction with the children sitting in cómo front of se me, me lots of me talking dirigía a at the darles children, instrucciones explícitas a muchos niños que estaban and del minimal frente mío, opportunities y for play. con oportunidades And so mínimas an de opportunity came up to jugar. research Y that. And so I entonces left salió una teaching to oportunidad de join academia. investigación y me And salí since that de time, la I have enseñanza para been irme a la researching academia, play-based y learning desde in the ahí he primary estado haciendo context. And so the investigación research project that I'll be talking to you del today contexto de la educación about primaria y is cómo es el actually the first aprendizaje time I'll basado en share el these juego. results. So I'm Y really excited to be también sharing es them la with you. primera vez que yo voy a compartir This estos was a resultados con survey ustedes. Estoy súper conducted in emocionada. Australia Esta es una encuesta for que se realizó primary en school, I think Australia 167 para Australian 167 primary docentes de school escuelas teachers. básicas And to fill in this survey, the australianas, teachers have to y have taught in the para lower primary, completar and in esto our tenían que haber context, we sido call it the profesores kindergarten, de so 5 escuelas years of age, básicas, desde kindergarten, year 1, kindergarten, desde or los year 5 2, or años, foundation, year
y el año el año fundación que se llama, pero de ahí hacia los 5, 6 o 7 años. Entonces, yo estaba particularmente interesada en esta investigación y que lo que voy a compartir ahora con ustedes es que había cómo los profesores percibían el juego en las escuelas primarias, cuáles eran sus ideas, además cuáles eran las barreras que ellos veían para que los niños implementaran este sistema de juego basado en las escuelas primarias y de tercero, cuáles son los posibilitadores y qué es lo que ayuda a los profesores para implementar esto. Y finalmente le pedí a los profesores que compartieran algunos ejemplos prácticos de cómo ellos incluyen el juego en las configuraciones de escuela primaria. Así que estoy muy emocionada de compartir estas cosas con ustedes y es la primera vez que los ven fuera de mi equipo. Entonces, primero se preguntaron con la conexión del aprendizaje y el juego. Y hice esta pregunta deliberadamente porque la investigación nos ha dicho que hay un poquito de desconexión entre el juego y el aprendizaje, que lo ven como algo diferente, separado. De forma interesante, de todos los participantes, los 167, un 80% de los que respondieron dijeron que es el azul y el naranjo, dijeron que el juego y el aprendizaje estaban muy conectados o conectados. Así que ahí fue súper interesante. Los niños, los profesores en estas escuelas primarias decían que estaban muy conectados en estos aspectos. Eso era lo que concordaban los profesores preguntados, ¿no? Y también eso es muy importante y también les pregunté si era muy importante en el contexto de educación primaria y un 96% dijo que sí, esto era muy importante o importante. Y eso fue muy interesante para mí porque yo estaba confirmando lo que era de mi propia experiencia y con estos estudiantes se veía que hay unas mínimas oportunidades de aprender, pero los profesores que fueron preguntados, de hecho, decían que el juego y el aprendizaje están muy conectados y que decían que era muy importante dar al juego un contexto educativo. Y también hay varios, bueno, les preguntamos a los profesores por qué es importante. Hice mi investigación y también es un tema que me apasiona. Yo estaba interesada en escuchar la perspectiva de los trabajadores, porque ellos son los que escuchan a los profesores y también usan esa experiencia. Y decían, los profesores aprenden los unos de los otros y tienen esta capacidad de sumergirse en el contexto del mundo real. Los juegos hacen estas conexiones y hacen también cometen errores en el contexto de apoyo y les entregan a los niños oportunidades ricas más allá de sus realidades y que pueden usar sus imaginación. Los niños aprenden a través de la experiencia, de la interacción y también haciendo en primera persona y eso es importante porque le permite a los niños oportunidades de desarrollo social y de habilidades emocionales en conjunto con los resultados de los currículum. Y creo que eso es muy importante porque no estamos diciendo que estamos eligiendo la dimensión social por sobre el currículum, sino que es una cosa que se puede aprender, habilidades emocionales y sociales al mismo tiempo que cumplir con los compromisos del currículum. Ellos aprenden no solo sobre resiliencia, trabajo en equipo, colaboración e imaginación. Y los profesores ven que las habilidades y disposiciones son muy importantes en la trayectoria de vida de los niños y que después eso es muy importante y está relacionado con el éxito en la vida. Y finalmente, como educadores, nosotros podemos hacer que el aprendizaje sea entretenido y es muy importante evitar la sobrecarga cognitiva y hacer que el aprendizaje sea divertido de la mayor manera para entender, para mantener el interés de los niños y también tenemos que desarrollar diferentes habilidades y que se han perdido, por ejemplo, mucho tiempo en las explicaciones del profesor hablando y cuando ese profesor identifica el juego como una oportunidad para poder sacarlos de esa sobrecarga cognitiva y muchos de los profesores pueden realmente conectar y volver a las conexiones y a las instrucciones
limitaciones del contenido y le da al profesor explore that oportunidades content de and apply explorar that ese in their contenido own y de classroom setting. aplicarlo de una manera So bastante the teachers in personalizada. this study could Entonces, los profesores clearly en este estudio articulate their pudieron understanding of the importance claramente of play-based pedagogy. articular la This was a small importancia slice de estas of the responses. There pedagogías were y many, many esto more. fue una But I think you can pequeña parte see de the las teachers respuestas, pero were pueden ver very a través de ella articulate que los in their profesores son understanding of bastante why play articulados en su is important entendimiento in the de por primary school qué el setting. juego es importante en So el then I sector de la became educación primaria curious. o If básica. teachers Y know that bueno. play and learning is connected, Si los and profesores saben teachers que el see juego y that el play is aprendizaje está so important conectado y to los children's profesores learning, saben que es tan then what importante might también the para el barriers aprendizaje de los be? niños, entonces, ¿cuáles son las So I barreras put para forward su these particular implementación? Y barriers from estas the son las barreras research. particulares que The yo encontré barriers en la were investigación, crowded curriculum, que so tenían much que ver content con for teachers to currículum get muy through lleno, mucho that they contenido que los profesores tenían que couldn't have cubrir, time to que allow no tenían children to suficiente slow down and really tiempo y have a en deep understanding realidad of that los content. niños no tenían el tiempo de Assessing hacer un learning, aprendizaje school profundo, también leadership, el aprendizaje y su perceptions of play, evaluación understandings of play, y también cuál including es play la and learning disconnect, percepción pedagogical de content knowledge, so los an understanding of different pedagogies and different aprendizajes, content el and how liderazgo we de la use escuela, them también to el inform our conocimiento del contenido decisions. And pedagógico. lastly, teacher confidence. Y finalmente, la confianza de los The profesores teachers in this también. survey were Los asked profesores to en esta give a score encuesta se against les these preguntó potential se les barriers. pidió hacer una And the escala de las results are on the potenciales screen for barreras you, and I'll take y, you through the top three. y voy a So decirles cuáles son las tres primeras. 26% in blue, El 26% of 26% en surveyed azul participants de los participantes de las identified that this encuestas was the most identificaron que este era el the greatest más. barrier to implementing La barrera play-based learning, and mayor that para was the implementar el collaboration. juego Too basado much en el content for them aprendizaje to get through. basado en el I think juego. it's Había important to demasiado note que that at the pasar, time of mucha conducting material. this survey, Y we had engaged también in nosotros significant curriculum reforms in the Australian context. vimos que There's era some necesario recent tener documents reformas de that currículum outline what we también en el have to contexto teach in australiano, our content que, por areas ejemplo, of cuánto Blue era el Academic Study. contenido de They cada una de have las áreas que just teníamos que changed. cubrir en So áreas de it may have matemática, influenced inglés o these results because ciencias, teachers y were todo puede estar introducing a new curriculum. In influenciado por any los event, profesores. Y teachers bueno, said de todas firstly that our maneras, los curriculum was a profesores barrier dijeron to que el implementing currículum play. lleno era una de One las teacher barreras de noted there implementación. was so Un much profesor content for mencionó me to que get había through, tanto and contenido that que tenía often que pasar que transfers a to a highly structured menudo environment because I feel me, pressure to get through lo the content. transfería a un ambiente The estructurado next mucho más rápido in porque the así next latest tengo que barrier cumplir con la identified in the presión de pasar el survey contenido. was Después en el assessing learning. naranjo era el tema de la Interestingly, when I evaluación looked del at the qualitative aprendizaje. data, Cuando miro los datos when practitioners spoke cualitativos, about de assessing forma learning, they said interesante we feel puedo pressure ver que los to profesores assess learning dijeron que so that sentimos we la can demonstrate presión they have de evaluar achieved el the outcomes. aprendizaje. Tenemos And que as a demostrar que han result of that, logrado we los don't have time to resultados y play. no So tenemos tiempo teachers para felt jugar pressure to assess porque los learning in profesores more están formal muy ways, which presionados for para una me evaluación was interesting because formal. Y lo que from es my muy personal perspective, interesante I desde mi believe you can perspectiva assess learning in a personal, virtual context. So nosotros talking to podemos ver children cómo and esto documenting their funciona learning, desde and una we know that perspectiva has at personal. least Nosotros multiplied goals. sabemos And the cómo tenemos third que documentar el greatest aprendizaje y barrier eso no nos deja identified mucho in this espacio para la particular creatividad y survey también was la in tercera blue, 17%, razón school que leadership. es el And there 17% was que es notes from el liderazgo de participants, la escuela. disbelief from Y en school algunas administration, notas, de that hecho, ellos sometimes mencionaron algunos executives problemas de don't que la always see the escuela y value su of administración play. no creía en ellos y que So they were the también no three siempre ven barriers el that valor really del came juego. out Esas son in las the principales vision barreras que survey. And as I salieron mentioned, en this is esta the initial encuesta y scoping como of ya data. mencioné, este es el enfoque So then I became inicial de los curious. datos. Well, Y if después me these are dio the barriers, curiosidad. what are the Cuando hablamos de enablers? las barreras, What's entonces, ¿cuáles son helping program los teachers posibilitadores, implement los play? Because they told me in the facilitadores que ayudan a survey los is that educadores a play and adoptar learning are estos connected. métodos? And Nosotros they sabemos que told están me they were passionate conectados el about aprendizaje y implementing el play. juego And they also told y me in the survey data that they did implement habían unos play. muy And I won't apasionados y me speak los to those dijeron results aquí today, en but I la did ask how encuesta often y en teachers implement realidad play yo les too. pregunté So when asked y what are the encontré cosas muy greatest enablers, interesantes. Uno de los grandes in blue at posibilitadores o 21%, facilitadores al the veintiuno por greatest ciento, enabler en was azul el más teacher importante confidence. factor es la And one teacher confianza de los noted profesores. Y un profesor if the notó confidence is y there dijo, for the si la teacher, confianza está you ahí can para el always find a way profesor, to siempre incorporate puedes play. encontrar una manera de incorporar The el second juego.
In El orange, segundo, en pedagogical content knowledge. naranjo, So el teachers conocimiento del have a contenido deep pedagógico, understanding of their que el content, profesor entienda deep profundamente su understanding of the different contenido pedagogies y they can pueden draw on, entender las diferentes áreas and using pedagógicas that que pueden knowledge to make usar y usar informed, ese intentional conocimiento decisions para about hacer how they decisiones may wish to intencionales, use play informadas, de por into qué their ellos environmental metieron el context. juego en And then the ese third greatest contexto de enabler aprendizaje. Y el was tercer perceived as perceptions of facilitador, que lo play. vemos como So, percepciones del people having an juego, understanding of the benefits of personas play que and tienen also ideas de cuáles people o entienden los beneficios del juego. seeing the Y estos connections between profesores ven las play and conexiones learning. entre So el those are the three aprendizaje y el juego. Y esas ways the fueron network came las through. tres grandes The other three posibilitadores y were facilitadores 18% school leadership, which was interesting que because that came in the es un top gran three of barriers, but porcentaje, it was porque en seen as realidad también son 80% las tres barreras came through for school principales. leadership. Entonces, 13% esto ease of assessment of él learning, habla también and que el then 13% 8% thought dijeron that the que things. era la facilidad de la evaluación del aprendizaje y también So hay next, I los asked problemas con el teachers, currículum era una menor can you tell parte. me what play Pero might ¿podría look like in describir your brevemente everyday una setting? clase en la que haya And I incorporado el had aprendizaje lots and basado en los juegos lots en su escuela? Eso fue la siguiente about this. pregunta y tuve And it's muchos really datos interesting sobre for esto me y en realidad esto es to muy read about interesante because describir para mí. sometimes philosophically Porque teachers say algunas play is important veces and it's a filosóficamente core los part profesores of their decían, sí, es una parte importante, philosophy, central but de in su practice filosofía, pero en la they don't have the práctica time or they're en about realidad really no tenían el slow. tiempo o Curious también encontraban muchas barreras. what the Entonces yo practices estaba muy look like. curiosa por saber cómo And se so I veían pulled estas out just a few prácticas. from the survey data Entonces so that we could saqué see name algunos practices on the datos y ground in vi, primary les dije, settings nombra and what algunas play-based learning might prácticas look like. en la And I'll take you configuración through de some escuela of them. primaria que ustedes hagan de So conexión entre el retelling juego y el favorite aprendizaje. stories and Entonces, por developing ejemplo, characters by including recontar puppets historias de and sus dress-ups, favoritas con and diferentes children having características, opportunities con to personajes, retell incluyendo stories también using puppets and characters. So marionetas y really strong connection disfraces, to y eso creaba interesting grandes outcomes, oportunidades including para comprehension of las stories. historias y usar en la Children who retell their comprensión screenplay de using sus resources entendimientos, of y puppets eso and dress-ups. hablaba mucho también The de second was otras setting up an art habilidades de test area juego en la where comprensión children were lectora. encouraged El to segundo, donde los niños illustrate se les an alentaba a setting ilustrar una using different configuración mediums that usando they could then diferentes use medios que in ellos their podían writing. So there usar was choice en in that play setting. escritura. There Entonces were ellos tenían resources que provided, but it was elegir algunos purposefully recursos que framed se les entregaban, around pero from the tenía un teacher formato developing a desde el setting for their profesor story. que Six desarrollaba una configuración choice, para three esa child direction. historia. Y ahí Another tenían algunas example was directivas, pero length, tenían opciones de length elegir. in terms of Y mathematics. también en So términos children de engaged in an largo en investigation of matemáticos how sobre many la skips or longitud. hops it would También, por take them ejemplo, to cuántos reach a saltos specific les point. puede So this, tomar llegar a in un my punto view, en particular. is a more structured. It's not so Eso, much desde mi playful, it's more perspectiva, es un structured poco más environment. estructurado, no es However, there tan were de still elements juego. of play Sin because embargo, children were todavía tiene obviously elementos del skipping juego or porque hopping los and they niños were van a seeing estar how many saltando y they eso skips y or ahí hops van it a would decir take to cuántos reach a particular point saltos necesitan outside. And so para it llegar a un punto involved trial and específico. error and Entonces también auto-iteration, involucra también joy or active iteración, engagement in the disfrute, learning. un juego The next activo. one was spelling Y lo cricket, and I thought spelling siguiente cricket es is con play. el But juego cricket in the del Australian context cricket. En nuestro is contexto our australiano bowl. In es this, cricket is a national cricket game in the es Australian nuestro context. juego nacional, In así que this example en of este spelling cricket, the bowlers ejemplo, would cuando hablamos del bowl. cricket The ortográfico, bowlers bowl a word to the batters. tenemos This is a como un spelling lanzamiento activity, de and palabras, the es como para batters would be deletreo y spelling la the word. So the bowler ortografía. would bowl the word, Entonces, and por then if cada they palabra correcta se puede spelt the word correctly, batear that was one round. con el If they were cricket. able to give a Y definition for the si word, podían dar una that was definición de la two rounds. palabra, And eso so eran this dos was a puntos, o sea, purposefully dos framed golpes. play-based Así context que es that I un think we can all contexto basado en see el how juego, pero the creo que todos learning podemos curriculum ver outcomes cómo were los being achieved, resultados del but the children currículum se were logran, engaged in an pero los active niños learning están más playful comprometidos en context. la actividad del juego en un The contexto next was a little bit more más open-ended.
familiar, más simple. Y también tenemos otro contexto de refugios en el bosque que también incluye los recursos naturales. Y ahí podían ellos experimentar, resolver problemas usando los recursos, el lenguaje, la matemática, hacer experimentos, ciencia, resolver problemas, colaboración. Y todos estos contextos, los niños podían comprometerse en este marco, también podían jugar libremente. Y el último tiene que ver con el juego basado en las matemáticas, que es un juego un poco más organizado, que incluye las cartas, los dados, donde los niños podían jugar diferentes juegos, pero estos también estaban construidos en diferentes, basados en resultados del currículum que tenían que lograr. Ahí tenían la oportunidad de desenvolver y crear sus propios juegos con reglas y también las lecciones de ciencias en kindergarten sobre empujar y tirar elementos y eso les enseña mucho sobre los cohetes, por ejemplo, accionados por aire con imanes y los niños de manera bastante independiente están experimentando con este tipo de recursos y usando el lenguaje para hablar sobre tirar, empujar, que es muy importante para que los niños puedan usar esas palabras para que puedan tener un aprendizaje profundo de los conceptos de aprendizaje. Aquí podemos ver que hay un gran rango de maneras creativas y este es un pequeño ejemplo de las respuestas, pero hay posibilidades. Estos profesores han podido fundir los juegos en este contexto del aprendizaje y veamos estos diferentes momentos en los que se juega. Pueden ser variados o oportunidades también pueden haber para los profesores para tener un juego guiado o libre o también se hace a propósito con un marco y donde haya un contexto donde los niños tengan que usar ciertos aspectos que van en concordancia con el currículum. Y también el juego se puede tomar en diferentes direcciones, pero también puede ser un elemento más estructurado de las oportunidades con los juegos y que involucren, por ejemplo, matemática. Entonces, estos eran algunos ejemplos que nos dieron los profesores en esta encuesta. Entonces, espero que con el compartir de este análisis inicial que tuvieron los profesores y cuál es el entendimiento de sus pasiones y las barreras que tienen para implementar el juego, en realidad ahora ya pueden nombrar ejemplos de cómo esto se puede ver y esto es muy útil en la complejización de cómo esto se podría ver a más allá de los 5 años. Y incluso funciona bastante bien entre 4 y 5 años y hay diferentes partes del juego. No siempre tiene que ser juego libre o también hay que hacer más investigación sobre los beneficios del juego libre, pero también es una oportunidad para meter el juego en una manera más estructurada que aún es una parte de diferentes juegos que pueden dar la oportunidad de un aprendizaje dialogado, que sea social y que se comparta en esta comunidad y en un contexto de juego, los niños hacen más preguntas, toman más riesgos en su aprendizaje y están más abiertos a la retroalimentación. Y esa retroalimentación, en que es en contextos más informales, todos están más relajados y también toman mejor en la retroalimentación y eso les da la oportunidad de llegar al aprendizaje del diálogo y también eso los lleva a un compromiso más profundo y sostenido, porque al aprender de manera activa, eso es muy relevante para la vida de los niños, porque con el juego ustedes pueden ayudarlos a ver la relevancia del contexto que están aprendiendo para el mundo real, porque ellos pueden pensar cómo eso lo pueden hacer en el contexto real. Y tercero, motivación. Los niños en oportunidades de juego tienen oportunidades y son
mejores haciendo las cosas y eso se traduce en el aumento de los niveles de motivación en su educación. Y lo más importante, finalmente, que los niños en este contexto de juego pueden experimentar la alegría en el juego y pueden asociar el aprendizaje con la alegría y con esta pedagogía dialógica. Y eso es crítico, que podamos incorporar el juego en estas configuraciones de educación primaria y básica y hacer tomar decisiones intencionales sobre los diferentes tipos de juego y que son deliberados con estas decisiones que van en este enfoque. Los profesores trabajan en este contexto y lo más importante, los niños también juegan un rol importante. Ellos toman esta actividad como propia, hacen preguntas, toman un rol en este juego. Así que si un niño está desarrollando una configuración para una historia, van a hacer un roleplay, van a también proveer ideas diferentes, porque eso tiene que ser intencional, deliberado, y hacen respuestas, porque los profesores son los que juegan el rol más importante aquí en esta aprendizaje basado en el juego. Y yo diría que hay una percepción de que el profesor o la enseñanza está más silenciada cuando lo basamos en este enfoque, pero en realidad creo que es importante y crítico tener esta audiencia y crear esta experiencia. El rol de los profesores es fundamental en el aumentar la experiencia y hacer de observador y de respuesta también. Y también cuando hablamos de barreras para posicionar esta pedagogía basada en el juego como una práctica viable. El fin de esta presentación me gustaría que se quedaran con algunas ideas entre un puente entre los profesores y las teorías, porque creo que las filosofías son muy importantes y la práctica también, así que espero que este lenguaje nos pueda ayudar a conectar la filosofía de la teoría y la parte práctica y puedo esperar que esto sea el inicio de de un diálogo profesional, porque este diálogo se puede enriquecer el trabajo que hacemos como educadores y en realidad lo que queremos es apoyar el diálogo profesional que se pueda utilizar para poder desarrollar sus propias prácticas. También apoyamos también sus propias prácticas, si es que alguno de ustedes ya lo está haciendo y también espero que esta presentación les ayude a ser agentes disruptores de estas reconstrucciones estrechas del juego y que puedan recrearlo con diversión también porque tenemos que empezar a complejizar los diferentes tipos de juego y cómo los podemos incorporar para diferentes propósitos. Y finalmente, espero que esta presentación les ayude a posicionar el juego y estas pedagogías basadas en el juego como algo viable que apoya a los niños del aprendizaje holístico, completo y que también se cumpla con los resultados del currículum, pero al final y más importantemente, de una manera que sea comprometedora y disfrutable. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaydeen, por tu presentación. Sin duda, bueno, nos motiva a pensar que cada vez más profesoras y profesores son conscientes del valor y la importancia del juego en la educación de niños y niñas. Y es de esperar también que en conjunto podamos ir promoviendo que esas barreras que se identifican en tu estudio puedan ir entonces moviéndose un poco más, ¿no? Bueno, ahora conoceremos las experiencias de un establecimiento que se integró en este año 2025 a la red de escuelas líderes. Este establecimiento está innovando en diversos ámbitos y obviamente también sumando al nivel de educación parvularia en sus distintas iniciativas. Invitamos a su directora Margot Barrera, directora de la Escuela Juan Madrid Solas de Chillán, a dar inicio entonces a su presentación para que nos cuente al respecto. Margot. Hola, primero que todo, espero que se escuche bien, con claridad. Para mí, obviamente, es un honor poder encontrarme acá con ustedes y compartiendo un poco las experiencias. Quiero señalar que
Eh, Al escuchar a Marcela, al escuchar a Jadin, mm, algo estamos haciendo en relación a ser agentes disruptores, porque efectivamente creo que al ir presentando un poco la experiencia de nuestro establecimiento y del trabajo en el área específica de educación parvularia, vamos haciendo un poco carne muchos de los principios que hemos ido escuchando, tanto en la primera parte con María José, y después con Jadine. Entonces, guardando las proporciones, creo que de cierta manera uno va a ir visibilizando el uso de la filosofía, de los principios pedagógicos que han aparecido en esta conversación. Nuestra escuela aborda con vital importancia la trayectoria educativa de nuestros estudiantes, de las niñas y niños, y particularmente pone el foco en la educación parvularia, una porque es una política nacional que en este último tiempo ha dado énfasis a privilegiar el bienestar, el desarrollo integral, el desarrollo de talento de las niñas y niños. eh, pero no solamente como un ala de la educación formal, sino con esta trayectoria de cómo vamos visibilizando y vamos enlazando cada uno de los niveles que finalmente van a propender al desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces, la escuela en este sentido creo que a partir de un equipo muy comprometido, con un amplio sentido de pertenencia respecto a nuestro proyecto, va visibilizando un poco esto y va siendo de cierta manera disruptor en esta libertad y en este compromiso con el desarrollo del aprendizaje. Hay dos imágenes, como ustedes bien podrán ver en la presentación, que hacen mención a esto como la vía fundamental para nosotros como proyecto educativo, el desarrollo integral de las niñas y niños, entendiendo como este aspecto curricular que es indispensable, ¿ya? Pero que va de la mano, va coherente, va paralelo al desarrollo integral, al que el niño y niña se sienta partícipe de un lugar, que sienta que ese lugar es propio, que con las actividades, que con el juego, como lo han ido conversando anteriormente, aprenden y se sienten ellos protagonistas. Creo que en esa línea, las experiencias que nosotros desarrollamos buscan ser significativas para la infancia de educación parvularia, pero con proyección a la educación básica. Al inicio se hablaba mucho de la escolarización. Nosotros estamos pasando por un proceso de al revés, de parvularización, donde efectivamente extendemos la belleza de la infancia, ¿ya? Y a veces la escolarización un poco coarta esa posibilidad de que el niño siga siendo niño y niña y lo enfrentamos a desafíos que finalmente no se apegan a la edad, al respeto por los intereses, al respeto por la vivencia de esta infancia que uno siempre la mira ahora con añoranza y ve que era maravillosa. Entonces, ¿por qué acortarla? En esa mirada nosotros vamos avanzando y nuestros proyectos de aula van desarrollando un poco esta parvularización, focalizándose particularmente en algunos aspectos que tienen que ver un poco con los sellos de la escuela. Uno, que el compromiso con la innovación y con la inclusión, porque nuestro establecimiento tiene como sello integral el buen trato, la interculturalidad, porque tenemos 5 países presentes en nuestro abanico de niñas y niños, por lo tanto, tenemos una dinámica muy enriquecedora culturalmente. ¿Ya? Y además de eso, con atención a la diversidad y a los distintos enfoques culturales que debemos abordar para que cada uno de estas niñas y niños se sienta parte de esta comunidad. Y así sus familias, que son tanto de nuestro territorio como de otros territorios, para que sientan partícipe de una comunidad como una comunidad toda. Como ustedes ven, hay diferentes actividades, la escuela es multicolor y pone en el centro a estas niñas y niños. Me dijeron que señalara harto niñas y niños porque en parvularia es como el lenguaje adecuado. ¿Ya? Mi equipo de parvularia en eso me tiene muy estructurada. Aquí está acá, presente, 3 educadoras de párvulo, 2 técnicos en educación parvularia, con gran trayectoria, gran desarrollo y también gran cohesión como equipo.
para formar parte de las decisiones de la escuela y no como también culturalmente a veces se tiene como un espacio muy separado de las decisiones institucionales. Entonces ahí también hay otro énfasis que es importante y que también tiene que ver con la gestión interna. María José hablaba del liderazgo también del equipo directivo, entonces de cómo también las decisiones internas sí podemos asociarlas a estos nuevos enfoques que visibilizan también una nueva forma de entender el proceso integral del estudiante, de las niñas y niños. Aquí hay unos énfasis, proyectos como protagonistas los estudiantes, con redes comunitarias, efectivamente, con trabajar con instituciones fuera también del establecimiento, con una participación activa de los apoderados en los proyectos que desarrollamos dentro del establecimiento y con un enfoque de derecho. Principios pedagógicos que se encuentran presentes y en un ambiente que sea acogedor. Aquí hay algo que la escuela también ha modificado, que es entender la perfección desde una mirada adultocentrista. La mayoría de los proyectos, el protagonista es la niña y el niño, por lo tanto, en nuestra mirada, eso no es tan como bien hechito, bien realizado, bien desarrollado, porque uno busca el pintado perfecto y estos cánones de mirada de adulto. La escuela ha ido cambiando también para que la escuela se visibilice y dentro de los principios pedagógicos está tener un ambiente acogedor, que sea un ambiente acogedor pensando en niños de educación básica, de educación parvularia, no es la mirada de los adultos que formamos parte de estos niveles. Y eso también ha ido rompiendo porque nuestra escuela está decorada con las obras de arte y los trabajos de nuestras niñas y niños. De la mirada de adulto son muchos Picasso los que están presentes en ello. Ahí hay que estudiar más arte, pero ellos aparecen en todo el espectro de las paneles en la escuela. Yo creo que esto lo dividí como en cuatro estrategias que son fundamentales a la hora de cómo nosotros ponemos en el centro también la educación parvularia. Lo decía anteriormente, proyectos ABP, donde el protagonista es el estudiante, donde ellos desarrollan, donde ellos crean, y eso es lo que finalmente visibilizamos a la comunidad. Menos mirada del adulto, más mirada de este niño y esta niña y su proceso creativo. ¿Ya? Acá tenemos la pintura en el área como de los paisajes, pero en el arte, en la matemática, lo podemos ir viendo. Yo creo que eso es fundamental, cómo se va notando que es el estudiante el que está como foco en la toma de decisiones. Lo segundo, que es importante, que también está dentro de los principios pedagógicos que se nombraban anteriormente, el involucramiento de la familia, pero desde una mirada, en el caso de nosotros y enlazándolo con la interculturalidad, eh, cómo los apoderados, las apoderadas cuentan su historia de vida, cómo comparten su historia de su país, sus costumbres, cómo comparten la lectura, cómo hacemos comunidad, porque lo que buscamos es que se conozcan y se reconozcan como iguales en distintas experiencias, que se valoren los niños en sus distintas experiencias ya con 4 o 5 años de edad, pero también las familias que componen nuestra comunidad educativa, cómo nos vamos viendo muy similares en experiencias, a veces con familias o que vienen de otras partes del país o que vienen de otros países. Entonces también eso como inyecta una mayor colaboración, empatía para la generación de comunidad. Entonces, así también los niños desarrollan mayor empatía en sus relaciones cotidianas. Pensemos que en este momento los niños y niñas están desarrollando estas competencias que finalmente las van a poner en la práctica en el mundo del adulto, ¿ya? Pero los tenemos que poner en juego diariamente en los contextos de colaboración. Un tercer estrategia tiene que ver con las redes que yo señalaba anteriormente, redes externas, trabajar con las universidades, aprender e ir actualizándonos. Acá nosotros, por lo menos en Chillán, trabajamos con 3 universidades, la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción y la Universidad del Alba, con quienes hemos ido desarrollando diferentes actividades a través de proyectos externos, por ejemplo, el caso de Explora, de Pipe Explora para educación parvularia, y también de Colorearte, que también son instituciones privadas o sin fines de lucro, pero que también van asociadas al desarrollo del mundo de las artes, que para nosotros es fundamental. Eso como que lo desarrollamos profundamente. Todas estas estrategias que yo les señalaba anteriormente se traspasan también a primer y segundo y tercero básico, ¿ya? Porque aquí lo que buscamos es que no se corte la educación parvularia, sino que haya un hilo conductor para que efectivamente esto sea un camino de una estrategia como de establecimiento.
Y la última, como esencial, que es el plan de aprendizaje personalizado, que efectivamente los estudiantes van desarrollando tutorías donde profesores y asistentes de la educación son guías, son compañeros de estos estudiantes, pero no desde una mirada como de profesor jefe, sino de como compañero de que los estudiantes en estricto rigor sientan que hay una persona a la que le importan, porque a veces pasa en la educación en general que los niños y las niñas no son vistos. A veces los niños con mayores talentos son vistos, los niños con alguna necesidad, pero no son todos los niños y niñas vistos, y eso es súper importante para el desarrollo de la autonomía y el desarrollo de la confianza. Entonces, lo que nosotros buscamos también es que los niños y niñas se sientan vistos, sientan que son importantes en la escuela y sientan que son partícipes de una comunidad, desde, en el caso de nosotros, el prekinder hasta la trayectoria de octavo año. ¿Ya? Que eso es súper necesario en el día de hoy, cuando la declaración a veces de estudiantes al término de octavo año señalan que a veces no tienen con quién dialogar, con quién compartir. Entonces, por lo menos nosotros estamos buscando desde el inicio que esos enlaces estén, por lo menos en el establecimiento. El estudiante como protagonista, una de las aristas que nos ha destacado tiene que ver con entender el recreo en su múltiple arista y el juego, como lo señalaban anteriormente, como una estrategia fundamental de transición, que genera ambientes acogedores, que atiende los intereses de los estudiantes, ¿ya? Y de una mirada más lúdica, porque buscamos a través de esta estrategia, que va desde prekinder a octavo año, que sea al estudiante, al niño y a la niña, que sea el primero interesado en estar en la escuela. No al adulto, no a la familia, que también es importante, a nosotros como equipo directivo y docente, obviamente que es importante que nuestros niños vengan, pero queremos desarrollar en las niñas y niños que ellos sientan un gusto por querer venir a la escuela, que no sea tan complicado levantarlos en la mañana, que haya una motivación para eso. Y hemos encontrado a través del juego y en los recreos, donde abordamos sus intereses, también esta posibilidad de que ellos se sientan partícipes, que ellos pongan en juego también lo que van desarrollando cuando las educadoras de párvulos le van enseñando las normas, le van enseñando las reglas de un juego. Lógicamente es en los recreos entre pares donde ellos van colocando en la práctica lo que a veces aprenden en teoría, a veces en una charla o en un consejo. Por eso que es tan fundamental que los espacios de recreo sean intencionadamente pedagógicos, porque lo que buscamos es la formación de ciudadanos, ciudadanos que sean, que sepan participar con otros. Y eso en los recreos es fundamental porque finalmente ahí los niños y las niñas son. Y nosotros estamos ahí para acompañar y como guía. Entonces ha sido una estrategia maravillosa que también ha potenciado una mayor asistencia dentro de los resultados que podemos ver ahí, mayor asistencia escolar, que en el área de educación parvularia particularmente era bastante crítica, ¿ya? Además porque en nuestro país no está todavía, no es, una de las aristas, no es la única, obviamente, pero no es obligatoria, entonces efectivamente siempre hay que estar en un proceso de alta motivación, que es algo que uno tiene que relevar acá. Una mayor participación de los apoderados, no solamente en lo formal, en las reuniones de apoderados, en los paneles, algún foro, sino también en lo cotidiano, como ustedes ven y lo veían en fotografías anteriores, contando un cuento, participando de las dinámicas pedagógicas, ¿ya? Validando sus historias familiares, que era relevante, pero también hemos visto un aumento de participación en aspectos que son súper estructurales, que es hacer un patio, que es hacer ayudarnos a pintar, no es obligatorio, no forma parte de lo que están obligados los apoderados, y sin embargo hemos encontrado muy buena disposición para hacer jardines, para jardinear, para venir ellos a vestirse y a recrearse en obras de teatro. Entonces también abre como un espacio de mayor involucramiento en la familia, que también es fundamental para el desarrollo de las niñas y niños, y es un principio pedagógico que también se encuentra presente. Y una tercera, para ir finalizando, el crecimiento profesional. Cuando efectivamente se da espacio para que los liderazgos en los equipos, y en este caso en educación parvularia, se desplieguen con mayor naturalidad, efectivamente el establecimiento crece en términos de competencia, hay una mayor eh,
necesidad, pero personal por capacitarse, por irse perfeccionando. No necesariamente es una demanda como de dirección, sino al revés, se cambia desde la horizontalidad, o sea, desde la verticalidad a la horizontalidad, donde quiero volver a perfeccionarme, quiero participar y creo que una de cómo finalmente eso se ha manifestado en algo concreto es que la escuela está o forma parte del libro Se Puede, que es de la Agencia de la Calidad de la Educación, que fue lanzado hace una semana y que reconoce 3 establecimientos a nivel nacional por prácticas destacadas y sistemáticas además, que van en progresión y que se van haciendo cargo de los logros de aprendizaje, pero en el caso de nosotros, además de eso o con eso, en el área particularmente de la convivencia y de la inclusión escolar, que es fundamental y que es relevante para nuestro país y en el caso de nosotros, indispensable para la comunidad de la escuela Juan Madrid. Entonces, apostar por romper, por ser disruptor, con base, apostando por la investigación, que es la que han manifestado anteriormente las dos expositoras. eh, Sí es absolutamente colaborador, sí tiene un impacto y sí hace crecer a las comunidades y nuestras niñas y niños, que es como el foco, se desarrollan, pero desde lo positivo, no desde lo academicista entendido como lo instruccional, sino respetando la edad y los intereses de las niñas y niños. Así que yo quiero agradecer y poner al servicio y visibilizar esta senda que también hemos ido desarrollando en este espacio que es indispensable, como es la educación parvularia. Libertad. Muchas gracias, Margot. Ahí Sí, está está nuestra foto de nuestros niños, ya que es preciosos. todos nuestros niños. Querían participar acá, pero por tiempo le dije que no íbamos a poder hablar todos. Muchas gracias, Margot. Vale. Sin duda, además, nos muestras aquí, nos ilustras de manera muy clara lo importante, ¿verdad?, que es fortalecer las prácticas pedagógicas, dando relevancia a la educación parvularia en función de mejorar, de potenciar, de enriquecer las trayectorias educativas de niños y niñas. Así que muchas gracias también por eso. A continuación, entonces, en honor al tiempo, vamos a abrir un espacio de preguntas. Tenemos 2 preguntas, así que las voy a formular ahora. Una de ellas, ¿no es cierto?, era para María José. La voy de todas maneras a mencionar. Ella la respondió de todas maneras por el chat, pero yo la voy a mencionar para que ahí María José pueda complementar si es que quisiera, ¿no es cierto?, a su respuesta escrita. Se indica, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y las presentaciones. Una pregunta para María José. ¿Se ha observado un cambio y una menor escolarización a partir de la promulgación del decreto 373? ¿Qué impacto ha tenido en esta línea? Ya, No sé, mira, lo que yo respondí ahí, lo voy a mencionar brevemente de nuevo, es que no hay ningún estudio que se haya enfocado en precisamente establecer si es que se ha usado o no el decreto y si con ello ha disminuido o no la escolarización. Pero sí, a nivel más anecdótico, yo he visto en mi experiencia en distintos terrenos que hemos hecho de trabajo de campo, que muchas veces los directores no conocen este decreto, entonces no se aplica. Más bien, donde se aplica es como un caso bien extraordinario. Yo creo que esto también debe haber llegado a la subsecretaría, no, yo estoy especulando acá, porque el año pasado, porque este decreto es del 2017, creo, y el año pasado, el 2024, la subsecretaría lanzó este documento de orientaciones, justamente para incentivar que las escuelas lo usen. Entonces yo creo que no se usa tanto, la verdad. perfecto. Gracias, María José. Sin duda también es uno de los desafíos pendientes, ¿no? Es algo por lo que hay que seguir como intencionando, difundiendo, de todas maneras. Tengo una pregunta también para Jaydin, ¿verdad? Ahí le voy a pedir ayuda a Aurora para que le pueda traducir, ¿no es cierto?, la pregunta a Jaydin. Y dice, en Australia se realiza un trabajo colaborativo entre docentes de educación inicial y primaria. Esa es una pregunta. ¿Hay un trabajo colaborativo mayor, digamos, entre docentes de educación inicial y primaria o son mundos distintos en las escuelas?
Vamos a esperar para que Aurora. An interesting question. So Una in pregunta Australia, interesante. En Australia, el sector de educación inicial es como una mezcla de público, privado y comunidad. Entonces, hay un rango de diferentes configuraciones y puedo hablar que las escuelas de educación inicial son más en las escuelas públicas, pero también en mi escuela donde van mis niños hay una como un kinder o una escuela, una educación inicial al lado de la escuela primaria. Entonces, eso crea oportunidades para que los profesores de la educación inicial y la educación primaria puedan tener diálogos. Sin embargo, eso no es consistente y hay algunos centros de educación privadas que hacen el trabajo independiente y que no hacen ninguna oportunidad de colaboración, nada que sea importante, pero en South Wales, de donde yo soy, también los profesores tienen que desarrollar como una transición para el siguiente nivel antes que entren a la escuela primaria y eso es algo donde se discute también las diferentes fortalezas de las diferentes áreas de desarrollo y eso también es algo que es algo que no es masivo, es una gran pregunta y creo que probablemente podemos mejorar eso en el contexto australiano. Pero puedo decir que el gobierno ha anunciado que 100 nuevas escuelas de educación inicial van a ser construidas. Así que están haciendo una gran inversión en la educación primaria, inicial, y eso da más oportunidades para aumentar la colaboración también entre los profesores de educación inicial y educación primaria. Así que yo creo que es una cosa que todavía puede mejorar, pero es una gran pregunta. Muchas gracias, Jaydin. Sin duda también es un desafío compartido, ¿verdad? Entre Australia también en nuestro país lo es. Pregunta ahora para Margot. Bueno, agradecimientos por compartir la experiencia, ¿verdad? En tu escuela. Y la pregunta es, ¿qué estrategias utilizaron para motivar a las y los docentes que inicialmente no se entusiasmaron tanto a participar en esta estrategia? Es decir, que inicialmente, no sé, a lo mejor presentaron alguna resistencia, ¿cómo lo pudieron hacer? Si es que hubo quizá, ¿no? O tal vez qué estrategias usaron para involucrarlos a todos y todas. Mira, yo creo que en términos como de liderazgo, yo creo, y lo han señalado anteriormente, no quiero sonar repetitiva, pero creo que cuando hay un liderazgo con enfoque en lo pedagógico, y no solamente hablo de la dirección, de la directora, sino que del equipo directivo y el equipo de gestión, que es parte como de la estructura de decisión del establecimiento, cuando uno pone el enfoque en lo pedagógico, primero que todo hay una mayor apertura a analizar y a reflexionar sobre las dinámicas de los establecimientos. Entonces, de cierta manera se abre. La resistencia también convengamos en que siempre está presente en cualquier institución, no es algo que no pudiese darse, pero ahí entra una segunda arista que yo quiero relevar que tiene que ver con el respeto por los ritmos también de cambio de las instituciones. Si bien es cierto, uno esperaría hacer cambios profundos y rápidamente, también hay unas etapas de observación o de diagnóstico para visibilizar cuál es el tipo de liderazgo que las instituciones escolares también requieren. Nosotros estamos trabajando acá con un enfoque multidimensional, por lo tanto, en ese plano y con un desarrollo fuertemente de los liderazgos medios, de generar competencia en los integrantes de los equipos. En eso estamos también abordando para que se generen esa horizontalidad que nosotros comentábamos anteriormente. Una tercera arista tiene que ver efectivamente con el análisis y la responsabilidad de los resultados, cuando efectivamente también nos apropiamos un poco de una cultura del dato. Hay un mayor interés del profesional, de los docentes o de los asistentes por tratar de ir mejorando sus procesos. Porque cuando uno también siente que esto es propio, también hay una posibilidad de mejora y eso también se abre. Y lo cuarto y lo último, porque lo hemos ido reflexionando en el equipo, las ideas, las reflexiones y también las iniciativas se van abriendo paso a paso.
como los círculos virtuosos. En la medida que hay colegas, docentes, educadoras de párvulo que van con iniciativas, porque las hay en los establecimientos, entonces hay que generar esa posibilidad. Eh, Se van abriendo y como círculo virtuoso, después se van abriendo una segunda, una tercera, hay un nuevo colega que se va sumando, porque se van generando las confianzas institucionales, la valoración y también del impacto que eso puede tener en los resultados y en el desarrollo de las niñas y niños. Entonces yo creo que hay condiciones para efectos de este liderazgo o de la dirección, como lo estimen, que hay condiciones de base que uno ya debe ir permeando para generar esas confianzas en los equipos. Entender que desarrollamos competencias, que buscamos el aprendizaje, que esto no es punitivo, esa apertura, como nos ha pasado probablemente a nosotros acá para desarrollar investigación, por atrevernos, avanzando, mejorando, tiene que ver a veces mucho con quienes cimentaron ese camino para que nosotros pudiéramos tener una visión un poco mayor en la investigación, en mi caso en los liderazgos. Entonces, ahí entran las competencias socioemocionales, habilidades que uno pueda tener para generar ese espacio. Creo que es indispensable para poder pasar a lo segundo. Buenísimo, Gracias. muchas gracias, Margot. De hecho, aquí teníamos un comentario también de Andrea Enríquez, nos indica comentar que en el establecimiento que trabajo en primero básico trabajamos con una educadora de párvulos y le llamamos parvularizar primero. Y ha sido una gran experiencia para los niños y las niñas, un poco en la línea de lo que tú comentabas también, ¿verdad? Justamente. Bueno, en honor al tiempo entonces vamos a ir dando por finalizado este espacio. Agradecemos sinceramente la participación. Sabemos que diciembre es un mes muy movido, ¿no es cierto?, para todos y todas, pero les esperamos, ¿no es cierto?, durante el año 2026 para que podamos continuar desarrollando esta red temática, ¿verdad?, que queremos levantar, que queremos que sea un espacio en el que podamos compartir de forma bastante transversal, promovido por la red de escuelas líderes, pero que invite, que convoque a muchos más centros educativos, establecimientos. Esperamos entonces que puedan seguir acompañándonos en las próximas actividades de la red, ¿no es cierto? Y también los distintos hitos que vamos a ir construyendo para fortalecer este nivel en específico en la educación parvularia con los desafíos que hoy día hemos revisado, ¿verdad? Muy buenas tardes y muchas gracias también por su participación. Les agradecemos entonces y vamos a continuar convocándoles durante el próximo año para continuar encontrándonos. Gracias, buenas tardes.